Hola, buenos días. Estamos en busca de la clave. Yo soy Luis Alberto Estrada y estoy comentando con ustedes algunos libros importantes que nos ayudan a entender tantas cosas de nuestra vida, de los problemas y de las alegrías que tiene. En busca de la clave es un camino a través precisamente de esos libros y de esos grandes pensadores. Hemos cubierto ya los relacionados, algunos de ellos relacionados con la democracia, y ahora estamos en una nueva serie hablando sobre ese trabajo interior, ese conocimiento de nosotros mismos que nos ayuda a entender y a hallar el sentido de la vida. En este momento tengo acá el libro de hoy de Lou Marinov, Más Platón y menos Prozac. Ese libro me ha acompañado desde hace mucho tiempo, lo he releído, lo he vuelto a leer ahora para refrescar un poco las ideas y es una gran ayuda para el camino de la vida y para el sentido de la vida. Marinov nos habla de que no es tanto la medicina lo que necesitamos, la medicina como pepas o como otros tratamientos, sino más bien las ideas, el alimento de la mente. Entonces, vamos a ir adelante con lo que nos dice Lou Marinov, más Platón y menos Prozac. Marinov ha escrito este libro en el año 2000, de manera que ya tiene un buen recorrido. Como lo pueden ver, es una persona un poco relajada en su misma presentación. El libro muestra unos tenis con unos resortes. Él está haciendo montañismo. Sin embargo, es un físico que ha estudiado filosofía de la ciencia, canadiense, fundador de una organización, American Philosophical Practitioners Association, convencido de que la filosofía debe ser algo práctico y concreto que nos ayude en nuestra vida común y corriente, en nuestra vida diaria. La filosofía analítica, digamos, de academia, es una filosofía que se ha vuelto extraña a la vida diaria. Él no la quiere traer a la vida diaria y hacerla una compañía para un mejor vivir. Es campeón a propósito de hockey de mesa, que es una especie de futbolito en Colombia, pero a nivel canadiense y a nivel norteamericano, en primera fila. Es conocido entonces por este libro, un libro de superventas que tiene más ediciones en 27 idiomas traducido hasta ese momento y, como les decía, lleva a un pensar que la vida hay que vivirla bien vivida. Aquí traigo un comentario de Rafael Narbona, un español, que precisamente quiere destacar el hecho de que la filosofía se vuelva algo diario y práctico y que ayude a un buen vivir en vez de tener que recurrir a medicinas como el Prozac. Ya hablaremos un poco de eso. Viktor Frankl, a quien en un momento dado nosotros lo estudiamos en su libro En busca de sentido, mostró cómo él pudo sobrevivir, supervivir una situación tan tremenda como la del Holocausto y la del Gulag y la de Auschwitz y Dachau con una filosofía de la vida, además de ser un médico con una filosofía de la vida. Y hace el contraste en Narbona precisamente con otro gran filósofo o teórico que no hizo ese tipo de trabajo mental, personal, para poder entender qué era lo que había sucedido allí. ¿Qué haces cuando te sientes perdido, confundido o infeliz? ¿Buscas una pastilla o una idea?
buscas a Platón, aquí está una figura de Platón de la época clásica, o buscas la fluoxetina, que es en su nombre, digamos, comercial, el Prozac, o buscas el Prozac. Entonces, la propuesta de Marinov es que hay que volver a los filósofos, no a los químicos, para encontrar claridad en la vida. La filosofía es para la vida cotidiana, la filosofía no es una filosofía académica, también lo es, pero fundamentalmente es una filosofía de la vida. Una mujer joven tiene que hacer presencia frente a un cáncer terminal de su mamá. Un hombre de mediana edad prevé que tiene que hacer un cambio en su trayectoria profesional. Una mujer cristiana, con práctica cristiana, aventura que hay problemas con la religiosidad en su familia. Un ejecutivo financiero exitoso piensa si abandonará a su esposa después de 20 años de matrimonio. O un cónyuge que tiene una feliz pareja ve lo que dice su esposa, que no quiere tener hijos, si tenerlos o no tenerlos. Un ingeniero separado, padre de 4 hijos, está ante un dilema: si detectar un error y manifestarlo en un proyecto importante, si eso puede acontecer dándole terminación a su empleo. Una mujer lucha por darle sentido o encontrarle sentido a su vida. Todas esas personas, diría uno, han buscado ayuda. ¿Y dónde la han buscado? De pronto en un psicólogo en un momento dado, pero básicamente, nos dice Marinov, la han buscado en un consejero filosófico. Él personalmente es un consejero filosófico. Va a mostrar, a través de su libro, que no necesariamente se necesita el consejero, pero es una gran ayuda tenerlo a la mano. Consultaron entonces estas personas con un filósofo. Muchas personas están cayendo en la cuenta, en realidad, de que la pericia filosófica abarca muchos campos, no solamente el campo clásico de la lógica, sino los campos de la vida, de la racionalidad, de la toma de decisiones, de enfrentamiento de los conflictos. El amplio espectro de la vida. Ese estudio filosófico usted lo puede aplicar a su propia vida y no necesita ser un profesional de la filosofía ni haber estudiado a los filósofos. Es importante, sí, que usted se acerque a usted mismo, mire en su interior y descubra su propia filosofía de la vida. Entonces, lo que nos va a hacer Marinov aquí es darnos una serie de consejos y de ejemplos para mostrarnos todo lo que puede beneficiarnos ese trabajo con la filosofía. La filosofía propia la tenemos todos. A veces no somos conscientes de ella, pero podemos indagar cuál es la que está allí y con base en preguntas, en disquisición, en reflexión, en de pronto una conversación con una persona madura, poder descubrir cuál es esa filosofía. ¿Qué es una buena vida? ¿Qué es el bien? ¿Por qué estoy aquí? ¿Por qué debería obrar correctamente? ¿Y qué significa obrar correctamente? Todas esas son preguntas que nos hemos hecho y que nos hacemos en el fondo. Se puede aprender de uno mismo, naturalmente, haciendo explícito todo ese mundo interior y esas ideas. Y también se puede aprender de 2500 años de filosofía, no solamente en Occidente, sino también en Oriente. Entonces, ¿puede un filósofo como Kierkegaard ayudarnos a encontrar esa vida más plena? ¿O una filósofa como Ayn Rand ayudarnos a vivir con más vigor, con más plenitud? El consejo de Aristóteles es
perseguir la razón y la moderación en todas las cosas. El consejo de Kant es guiarnos por el deber. El consejo de Hobbes es tener autoridad y tener liderazgo en la política y en el comportamiento social. También pensemos en cosas todavía más prácticas como Lao Tse o como el mismo Platón. Sócrates, más que todo, que decían es para formar una vida entendible y una vida amable y agradable. La vida es estresante y complicada y uno puede estar en un momento angustiado y confundido. Lo que necesitamos en un momento dado es aprovechar todo lo que han pensado mentes muy brillantes para ayudarnos precisamente a llevar la vida. La filosofía entonces está recobrando un papel muy importante que siempre tuvo y que de pronto se perdió más que todo en el siglo pasado y algo a comienzos de este siglo. La filosofía es para encontrarle sentido a la existencia, filosofía práctica. Tanto Sócrates como Lao Tse, a quienes ya mencionaron, fueron personas que orientaron su filosofía para que fuera útil a las personas, no para colocarse uno en una torre de marfil, para quedarse uno aislado en una concepción abstracta autorreferencial. La filosofía precede a la institucionalización de la filosofía, que es una gimnasia mental que nada tiene que ver con la vida como tal. Entonces no se necesita ser un licenciado o un doctor en filosofía para beneficiarse de esa sabiduría de tantas personas. Él dice, mi trabajo consiste en ayudar a las personas a comprender con qué clase de problemas se enfrentan. Les ayudo a encontrar las mejores soluciones y trabajando con este libro usted puede aprender a hacer lo mismo por su cuenta. Eso nos dice Marinov. El libro proporciona precisamente ayuda en ese sentido. Entonces, ¿más Platón o más Prozac? ¿Más filosofía o más una medicina para poder superar la depresión? Las personas pueden salir adelante por un tratamiento psicológico o psiquiátrico también, y en muchos momentos se necesita ese tipo de tratamiento. Ahora, el asesoramiento filosófico o la filosofía es una terapia que no es para enfermos, sino para cuerdos. La mayoría de las personas tiene una posibilidad de solucionar sus problemas y de aclarar el sentido de su vida con la filosofía. Algunos sí necesitarán del Prozac y del tratamiento psiquiátrico. En la primera parte del libro, él trata de las formas cómo se usa la filosofía para aprender de uno mismo y también para ver los límites de la filosofía. El capítulo 2, el capítulo 3, el capítulo 4 trata de estos aspectos. En la segunda parte muestra unos casos reales. En la tercera, la filosofía de varios grupos y organizaciones. Y en la cuarta parte del libro muestra una serie de ayudas, como son los mejores filósofos con sus mejores obras, organizaciones de asesoramiento filosófico. Más que todo, pues él está escribiendo para un público diferente al nuestro en estos países, Colombia y países latinoamericanos, y lecturas complementarias que se pueden utilizar y además una forma de utilizar un libro de sabiduría oriental que es el I Ching, un gran libro. Nos encontramos en este momento con que ni la ciencia ni la religión pueden responder todas nuestras preguntas. Preguntas que ya vimos son preguntas muy profundas sobre el sentido de vivir, sobre el por qué estamos acá. La alternativa entonces para darle una respuesta a esas preguntas está en la filosofía. Y cuando se ha abandonado la filosofía, nos daremos cuenta de lo que decía también un gran poeta, un filósofo poeta, T.S. Eliot,
no dejamos de explorar y el final de la exploración será llegar al punto de partida y conocer el sitio por primera vez. El punto de partida de las ciencias, de la psicología, de la filosofía, de las ciencias físicas, fue la filosofía. Y de pronto ahora nos tocará volver a entender que allí también están las grandes respuestas que estamos buscando para nuestra vida. La atención psiquiátrica y el asesoramiento psicológico de buena calidad son un apoyo valioso y eficaz para solucionar muchos problemas personales. Ahora, tienen un alcance limitado. Dice Marinov, en mi opinión, es mucho más saludable vivir la vida que cavar constantemente en busca de sus raíces, lo que hace precisamente el psicoanalista. La vida no es una enfermedad. Usted no puede cambiar el pasado. Por eso dice el asesoramiento filosófico, la búsqueda de una respuesta en la filosofía nuestra, enriquecida también con los 2500 años de filosofía a nivel mundial, en Oriente y en Occidente, nos pueden ayudar. Los mayores casos de infelicidad personal, los conflictos de grupo, la descortesía imperante, la promiscuidad declarada, las olas de crímenes, las orgías de violencia, son productos más de un sistema que ha permitido e incluso fomentado que la sociedad terminara padeciendo un trastorno mental. La psicología, pensemos un poquito sobre la psicología y la psiquiatría. La psicología empieza como ciencia con un alemán en 1879, Wundt. Pero, sin embargo, un gran profesor, un gran investigador, William James, en la Universidad de Harvard, todavía tenía, siendo un psicólogo científico, tenía también al mismo tiempo una cátedra de filosofía. Todavía estaba unida, en la época de William James en Harvard, estaba unida la filosofía y la psicología. Pero la psicología se separa de la filosofía más que todo con John Watson y con Skinner, quienes, siendo psicólogos experimentales, la van separando poco a poco, buscándola, acercándola más a las ciencias físicas y separándola de la filosofía. Sin embargo, muchos buenos científicos de la mente, de la salud mental, son buenos filósofos, y muchos buenos filósofos son buenos psicólogos estudiosos de la salud mental. Esas disciplinas se separaron en un momento dado y se empobrecieron al hacer esa bifurcación. Pavlov habló del condicionamiento reflejo y de ahí salió la psicología conductista, pero finalmente nosotros somos mucho más complejos que los ratones, que son los grandes puntos, digamos, de estudio de esa psicología científica. Somos mucho más versátiles y complejos que los ratones que siguen pulsando como maniáticos la palanca, nos dice Marinov. Nosotros tenemos control sobre nosotros mismos. Nosotros podemos entender y suscitar dentro de nosotros estímulos internos. No solamente todo es condicionamiento externo, condicionamiento reflejo, aun cuando sí en un momento dado estamos condicionados. El campo de las ciencias sociales en su conjunto es observable de una manera diferente a como es la observación en las ciencias físicas y naturales. Las ciencias físicas y naturales trabajan con estadística, con datos precisos, con experiencias muy concretas. La terapia psicológica tropieza con problemas. El primero de todos es pensar que con conocer la causa se soluciona el efecto. Y eso es lo que en filosofía se llama post hoc ergo propter hoc. Después de esto, entonces aquello. Y muchas veces
lo que nosotros pensamos que es la causa, no es la causa. ¿Por qué? Porque nuestra memoria no funciona muy bien o porque realmente no es la causa. Entonces ahí puede fallar la psicología. El segundo problema es que la psicología tiende a imitar mucho el modelo médico. De hecho, ya veremos en el caso de la psiquiatría cómo es Freud el gran desarrollador de la psiquiatría, y Freud se va por el lado más que todo médico científico. La medicina se fue aproximando cada vez más hacia el lado de la ciencia. Si su problema está relacionado con la identidad, nos dice Marinov, con los valores o con la ética, lo peor que puede hacer es permitir que alguien le endilgue una enfermedad mental y le extienda una receta, porque esa no es la solución. Y eso se ve más claro, la psicología, el asesor filosófico, la psiquiatría, estudiando la depresión. Entonces la depresión, aquí tenemos una persona en un momento de angustia, en un momento de cuestionamiento interior. La depresión, dice, puede ser causada porque algo no esté funcionando bien en el cerebro de la persona. En ese caso, es necesario ir al médico, se trata de una enfermedad mental. La depresión puede estar causada por un estado cerebral inducido, por ejemplo, por abuso de sustancias, y esa indica una dependencia física o psicológica que hay que trabajar también de una manera científica. Un tercer enfoque de la depresión es un trauma infantil que no se ha resuelto y que lastra a la persona. Y un cuarto enfoque de la depresión es el que ocurre en una crisis profesional, en la inminencia de un problema personal o económico, o en un dilema ético o moral. Entonces, esos dos primeros casos son los que hacen necesaria una atención médica. El tercero y el cuarto, más que todo, un tratamiento psicológico o filosófico. Y el cuarto marco hipotético es el camino más rápido y el mejor, el de la filosofía. Un buen terapeuta, sea de la clase que sea, siempre ofrecerá simpatía, empatía, apoyo moral, y de este modo contribuirá a la curación de la persona. Algo tan sencillo como el diálogo con un individuo afectuoso actúa como un bálsamo en muchos casos, nos dice Marinov. A veces la mejor opción es hablar con una persona sabia, tenga la formación que tenga. Terapeuein en griego clásico significa prestar atención y psique significa alma. O sea, psicoterapia en realidad la hace también un sacerdote, un rabino, un psicólogo, un psiquiatra. Todos hacen psicoterapia y un filósofo. ¿Cuál es el sistema o el proceso que dice Marinov que sigue él como asesor filosófico y que nosotros podemos seguir por nuestro lado también, de pronto con la ayuda de una persona, podría ser un asesor filosófico o de una persona comprensiva? Él dice, no todos los casos son iguales, pero en la mayoría de los que yo he tratado hay 5 pasos que puedo distinguir: problema, emoción, análisis, contemplación y equilibrio. Vamos a mirar cada uno de esos pasos. El primero es identificar el problema. La persona normalmente siente el problema, de manera que le queda fácil identificarlo. En gran medida le queda fácil identificarlo y verbalizarlo. Ese problema le va a producir emociones. Las emociones son genuinas, las emociones salen de una manera automática y espontánea en la persona. Muchas veces son aflicción, muchas veces son rabia, muchas veces son tristeza. Identificar las emociones. El tercer paso es un análisis
en que la persona empieza a enumerar y a mirar las opciones de que dispone para resolver el problema que está afrontando. ¿Qué tipo de posibilidades tiene para resolver ese problema? En la cuarta, ya retrocede la persona, retrocede y mira con perspectiva todo el conjunto y su reacción, el problema, su reacción emocional y las opciones que tiene para solucionar. Y encuentra una filosofía, una interpretación para ver esa situación, de pronto varios puntos de vista filosóficos, varias percepciones que no están todas convergentes sino divergentes. Encuentra una y la apropia. Entonces tenemos la etapa final, que es el equilibrio, en que ya entiende la esencia del problema y ya, digamos, hace acopio de una experiencia para solucionar situaciones similares. Definir el problema, como decimos, es relativamente fácil para la persona. Eso es lo que se llama en filosofía el fenómeno, lo que está allí. La respuesta emocional la genera el sistema límbico, es un funcionamiento fisiológico que es automático y autónomo. Por eso uno no puede controlar exactamente la emoción. La mente lo capta la emoción la capta en una parte superior del cerebro. Entonces eso hace precisamente que uno no pueda controlar la emoción, aun cuando sí la pueda reconocer. Perdón. Mediante el análisis, entonces, uno empieza a interpretar el problema, haciendo un inventario de las opciones de que dispone y, de acuerdo a eso, mira en qué dirección puede irse o no irse. Muchas veces la analogía, o sea, la semejanza de un problema con otro, es el camino para encontrar la solución. Uno posee una filosofía personal, aun cuando no tenga conciencia de ella. Es entrar a uno mismo y empezar a explorarla. Y se va encontrando con esa filosofía una unificación de todo lo que se ha visto como problema y como emoción. El paso final, que es el del equilibrio, que lo llama también esencial Marinov, es cuando ya se ha puesto en marcha la mejor alternativa y la persona ya sólidamente queda en una solución. Y nos va a dar unos ejemplos. Aquí hay un caso interesante. Pablo Casals, gran violoncelista, en un momento dado tuvo un accidente y tuvieron que enyesarle el brazo. Casals, tan famoso y tan conocido, efectivamente tenía muchos seguidores que querían averiguar, bueno, cómo se siente. Y cuando fue a la rueda de prensa, los periodistas pensaron va a estar abatido, va a estar deprimido, pues él le está interpretando continuamente, ahora no va a poder interpretar. Lo encontraron eufórico, contento, feliz. Sorprendido le preguntaron, ¿pero cómo así? ¿Por qué? Y dice, mire, no voy a tener que ensayar. El ensayo claramente es un esfuerzo, es un trabajo constante. Una persona de esa calidad ensaya todos los días. Él encontró que dada la situación, lo mejor que podía hacer era pensar, bueno, no voy a tener ese estrés, esa tensión del ensayo, voy a disfrutar lo que puedo disfrutar del momento. Otro caso que trae Marinov es el de Mark Twain, el famoso novelista norteamericano, que era famoso por el mal genio, de chispa súper corta. Cuando recibía una ofensa, él se irritaba de tal manera que ya, conociéndose un poco mejor, escribía una carta con toda la ironía y con todo el buen estilo a esa persona, pero la conservaba 3 días.
Si en 3 días recedía, se suavizaba esa emoción de ira instantánea que había sentido en el primer momento, entonces quemaba la carta. Si todavía persistía, entonces la enviaba. Una manera filosófica de controlar una situación. El caso de Vincent, eso es en la práctica canadiense que él hace y en Estados Unidos también. Este señor, un escritor, Vincent, trabajando en compañía de varias personas dentro de una editorial, se sentía muy contento, con su puesto muy bien colocado y todo lo demás, y muy halagado por su disfrute de Gauguin, colocó un retrato de Gauguin, una reproducción de Gauguin, en su escritorio. Una de las personas que estaba dentro de la oficina viendo el retrato o la figura de esta pintura de Gauguin se sintió ofendida porque había unas mujeres semidesnudas tahitianas, allá vivió Gauguin mucho tiempo, y pidió, como se sentía ofendida, que retirara el retrato, que lo retirara este señor, y se lo dijo a su supervisor. Él lo llama y le comenta, tiene que retirarlo. Y esta persona para nosotros es muy valiosa, está supremamente ofendida, supremamente molesta, retírelo. O si no, se retira usted. Bueno, una cosa como muy perentoria, y Vincent dijo, bueno, ante esto, ¿qué hago yo? Yo necesito mi empleo, necesito mi posición, no quiero perderlo. ¿Qué es lo mejor que puedo hacer? No tengo dinero para hacer una demanda, me parece injusto lo que está sucediendo. Él hace su reflexión y dice, bueno, lo mejor que puedo hacer es retirar el retrato, la pintura de Gauguin, la reproducción de Gauguin, la voy a retirar. La retira, pero se siente tan supremamente molesto y tan supremamente ofendido que ya tiene un problema. Me he dejado violentar, diría él, ¿no? Entonces identifica el problema, ¿sí? Entonces se siente que se ha cometido con él una injusticia. Lo obligaron a retirar ese cuadro. Segunda etapa, entonces, emociones. En un principio no supo realmente cómo hacer constructivas sus emociones. Se sentía violento interiormente, molesto, irritado. Tercera etapa, estamos viendo las 5 etapas de que nos habla Marinov. Análisis. Bueno, vuelve y reflexiona todas las alternativas que tenía y efectivamente la venganza no era posible en ese momento, la demanda tampoco. Sí, lo mejor fue retirar el cuadro. La cuarta etapa, que es la contemplación, en la cual empieza a mirar desde un punto de vista filosófico la situación, lo hace enfrentarse a una posición de John Stuart Mill, que sostiene que hay una diferencia entre el daño y la ofensa. Aquí estuvo precisamente Marinov asesorándolo. ¿Qué es esa diferencia? Dice, el daño efectivamente es claramente una injusticia, es algo que requiere reparación. La ofensa es algo en lo cual colaboramos todos, porque nos sentimos insultados. Es una posición interior nuestra. Nos sentimos insultados. Esa distinción entre el daño y la ofensa le ayuda a Vincent a entender que se está sintiendo ofendido y lo que está sucediendo en realidad es más el efecto de una situación, de un sistema, de una manera, digamos, cultural de mirar este tipo de situaciones. Lo comprende así, comprende por qué esta persona, pues,
se siente ofendida, algo personal de ella, y bueno, se siente mucho más sereno y recibe también un poco de asesoría cuando le dice, Marinov le dice, haga lo siguiente, ¿cuáles son los cuadros 10, escoja 10 que más le gustan a usted? Hable con esta persona en su oficina, dígale cuál le parece a usted de estos cuadros que es el que más va con usted. Y usted entonces va a estar contento porque es uno de sus cuadros favoritos y esta persona va a estar serena. Esa es una solución de tipo filosófico. El proceso se llama PEACE, que en inglés, Marinov escribe en inglés originalmente, peace, ¿no? Problema, emoción, alternativas, contemplación y equilibrio. Finalmente, equilibrio. Entonces, dice Marinov, sea usted su propio consejero filosófico. Practique usted la filosofía en su mundo interior. Puede hacer esos pasos. Puede ser que sean un poco diferentes, pero básicamente allí está la forma como usted puede llegar a trabajar sus problemas. Si encuentra una persona con la cual, una persona serena, madura, con la cual pueda conversar, maravilloso. Dice, ustedes pueden ayudarse filosóficamente entre ustedes, aunque no sepan distinguir a Aristóteles del Zen. Si no logra superar un paso determinado, ya nos dicen en términos prácticos, tal vez sí necesita la ayuda, sobre todo en la parte emocional. En una cuarta parte dice él, recordemos un poco lo que usted olvidó de su clase de filosofía. No sé si todo el tiempo se siga dando la clase de filosofía. Precisamente el comentarista español que vimos al comienzo está tratando ese retiro de la filosofía en el pensum español y dice, bueno, eso va a tener una consecuencia tenaz. Si tuvimos la clase de filosofía, pues recordémosla un poco. Hace 2500 años, más o menos hacia los años 600, 400 antes de Cristo, se forman tres escuelas muy importantes. La escuela ateniense, que es la clásica que conocemos nosotros en Occidente, con el Sócrates, con el Platón y el Aristóteles. La de los santones de la India y Buda en la India. Y la filosofía china con Confucio y Lao Tse, básicamente. También está la filosofía que está implícita en el Eclesiastés, en el libro Biblia y en las bienaventuranzas de el Sermón de la Montaña de Jesús. Aquí hay una figura precisamente de Jesús en el Sermón de la Montaña. Mira primero las filosofías de Oriente, en este breve recorderis de lo que es la filosofía y la historia de la filosofía. Están las filosofías indias, en la cual destaca, dentro de las filosofías indias, el budismo. Aquí hay una imagen de Buda sedente. Buda logra la iluminación. La filosofía de Buda busca la reencarnación, busca la serenidad, busca el nirvana y tiene una serie de recomendaciones que dice Marinov son más que todo para personas que están en un extremo difícil, que sufren realmente. Y esas son las que llama Buda las 5 verdades, ¿no? La primera, el sufrimiento. La segunda, el sufrimiento tiene una causa. La tercera, descubrir la causa y romper la cadena de causalidad. La cuarta, ejercitarnos para alcanzar lo que se quiere con la etapa 3. La filosofía china está Lao Tse, el libro del cambio,
el Tao Te Ching, está Confucio con las Analectas y está el I Ching. Libros muy sabios, hablan de el eterno retorno de todo y buscan cómo se puede llevar una buena vida. Eso en cuanto a las filosofías orientales. India y China. En Occidente, entonces, tenemos a Sócrates. Él dice, todos tenemos el conocimiento. Lo importante es sacarlo a flote, digamos, sacarlo de nuestro interior. Y él cree que con las preguntas adecuadas, hechas por otro o hechas por uno mismo, sale esa filosofía interior. Podemos nosotros cuestionarnos interiormente. Platón, un alumno, un discípulo de Sócrates, habla de las ideas eternas, habla de la belleza, de la justicia, de la verdad. Aristóteles, alumno de Platón, habla de la virtud, habla de la bondad, habla de la racionalidad. Aquí hay una imagen, una estatua de Aristóteles, recreada sobre las estatuas clásicas. El Imperio Romano y la Iglesia Católica, que digamos llenan el interreño entre la época clásica y las épocas más recientes, dan, digamos, como filósofos a los estoicos romanos. Ahí está Marco Aurelio y está Epicteto. Y la Iglesia. Ahora, la Iglesia tiene una posición más que todo autoritaria, que impide la reflexión y que impide el escepticismo. Hay un dogma, hay que seguir el dogma. Hay precisamente problemas cuando ya viene, digamos, el mundo moderno. A Galileo lo obligan a aceptar una serie de posiciones que él sabe que no son adecuadas, que no son ciertas. Sin embargo, la Iglesia Católica, nos dice Marinov, ha cambiado. El Papa Juan Pablo II, con su encíclica Fides et Ratio, exhortaba a los católicos a centrarse en la filosofía, inclusive mirar la filosofía de los orientales, la que estábamos viendo de Buda, la filosofía de la India, la filosofía de Confucio, todos esos clásicos, poderlos mirar, poderlos estudiar. Ahora, la filosofía moderna rompe fuertemente con toda esa, digamos, tradición, más que todo del medioevo. Están Bacon, está Hobbes, está Descartes, está Galileo inicialmente, que son los grandes revolucionarios y que exaltan la experiencia. Bacon basa todo en el análisis experimental y la posición de hipótesis que se pueden comprobar o se pueden rechazar. Descartes nos lleva a pensar con precisión, lo que no tiene claridad no lo aceptamos, y Galileo dice definitivamente la experiencia gana sobre la teoría. Si la teoría no está adecuada a la experiencia, pierde la teoría y gana la experiencia. Aquí está René Descartes. René Descartes además dijo que la enfermedad era un problema físico y eso ha ayudado a entender precisamente por dónde va la psiquiatría y por dónde va la medicina y por dónde va la filosofía. La mente y el cuerpo se diferencian. Después de ellos vienen los que se llaman los empíricos ingleses, Hume, Berkeley y Locke. Locke es el gran apóstol, podríamos decir, del liberalismo moderno. Berkeley habla de buscar el placer y Hume habla de la experiencia y el experimento. Más adelante aparecen, sobre todo en Alemania, los racionalistas. Kant. Conocemos solamente la apariencia de las cosas, dice Kant. Lo más profundo, el númenon que llama él, se nos escapa. Anais Nin en esa línea dice, no vemos las cosas tal como son,
las vemos tal como somos. Quedamos, digamos, inmersos en un subjetivismo muy profundo. Es muy difícil llegar a la objetividad, pero hay que intentarlo. Los románticos reaccionan frente a ese racionalismo kantiano y en general frente a los racionalistas, y el gran, digamos, exponente de ese romanticismo es Rousseau. Exaltan la emoción. Los pragmáticos, más que todo en Estados Unidos, Peirce, James y Dewey. La verdad se encuentra cuando se encuentra la utilidad. El existencialismo, ya nos estamos acercando a nuestros tiempos, obrar rectamente, correctamente, dentro de toda la dificultad de vivir. Nietzsche, por ejemplo. Nietzsche decía, hay que esforzarse por ser un superhombre, porque no hay consuelo más allá de lo que haga el hombre por sí mismo. Sartre, somos libres para elegir nuestro camino. Camus, estamos envueltos en el absurdo. La sensación no nos lleva a encontrar el sentido. Y viene la famosa filosofía analítica, que más que todo lleva a ser la filosofía algo muy académico. Bertrand Russell, Frege, Ayer y Moore. Se le da cada vez más importancia a la parte del conocimiento, de los intrínculis del conocimiento, que a la vida cotidiana. Ahora, eso cambió, la rueda, dice Marinov, volvió a girar y aparece entonces la ética como algo muy importante, la ética en la vida personal, la ética en la política. Hasta ahí ese resumen de lo que es la filosofía y de lo que nosotros en algún momento aprendimos en nuestro bachillerato, en nuestros estudios secundarios. Hallar el significado y el propósito, hablando de los problemas cotidianos. Entonces nos habla de la diferencia entre significado y propósito. El significado tiene que ver más que todo con lo que ocurre, el propósito más con el objeto que se busca. Pone el caso de un monje. Este monje, que estuvo durante 10 años como monje, en un momento dado se siente angustiado, su fe ya no le significa a él lo que antes le significaba y quiere solucionar esa situación. No hay sentido en lo que está haciendo. Él hace su análisis, mira sus emociones y finalmente toma la decisión de separarse del monacato y va a entrar en la vida cotidiana. Obviamente va a tener que encontrar un propósito, pero ya el sentido que antes tenía lo va a encontrar en ese propósito. Habla de un señor llamado Sherman, alcohólico y drogadicto, que se da cuenta de que va por el camino que no es y entonces se dedica a estudiar y se dedica a una espiritualidad que le había recibido de sus padres y la va completando con una serie de elementos personales. Entonces se acerca a Dios, pero en un momento dado lo atracan y él se siente ofendido porque Dios ha permitido que lo atraquen. Él busca en la filosofía una respuesta y se da cuenta que el atraco es de los atracadores, no es de Dios, no tiene que ver con Dios. Y encuentra una comprensión a ese absurdo de un atraco en que él sufre pérdidas y sufre un estado de salud precario. Dice Marinov, el hecho de que no haya Dios no implica también que no haya propósito. Y pone el caso de Martín. Martín, una chica, Martín piensa ser productora de cine, pero se da cuenta de que el mundo
ella por su conocimiento de las situaciones que actualmente precisamente se trabajan sobre la posibilidad de extinción del ser humano en la Tierra, que el futuro pierde significado, pierde sentido, dice ella. Hay algo que va a ser inevitable, le parece a ella. Ahora, encuentra en esta asesoría un dicho, un concepto de un pensador, Zhuangzi: el hombre sabio contempla lo inevitable y decide que no es inevitable. El hombre común contempla lo que no es inevitable y decide que es inevitable. Es un poquitico complicado, vamos a entenderlo, pero la idea es que efectivamente se puede seguir viviendo porque se puede cambiar lo que viene. El futuro no es un determinismo, se puede cambiar el futuro. Y esta joven, esta chica cineasta que quería hacer su película, finalmente decide, porque es el sentido y el propósito de su vida, hacer su película. Marta viene a Londres y empieza sus estudios universitarios. Ella tiene la posibilidad de conseguirse una residencia, la compra y aloja a varios estudiantes. Sin embargo, ella, que era tan buena estudiante, tan dedicada a su carrera, a sus estudios, va viendo cómo las personas que están conviviendo con ella la van aislando, piensan o dan a entender que ella no es justa con ellos y ella a su vez está pensando que ellos no son justos con ella, que la están explotando. Entonces se desalienta, se deprime, deja de estudiar, no está estudiando, busca en su filosofía y también en una charla con un asesor filosófico una respuesta, y la pregunta que le hace el asesor es: ¿usted por qué se vino a Londres? ¿Por qué vino de su región a Londres? Y digo, yo quiero formarme, yo quiero tener una formación adecuada. Y le dice él: ¿por qué no amplías el concepto de formación como solamente estudio y lo ves como un conjunto de experiencias? Esta experiencia que estás teniendo con las personas que están conviviendo en la residencia que tú compraste, esa experiencia es parte de tu formación. Ella entiende entonces que realmente la formación es algo más amplio que estudiar. Finalmente, se retira de la residencia, liquida su negocio y vuelve a otro sitio, en fin, y continúa con sus estudios. Esta otra persona, Irene, se dedicó a su profesión, se dedicó a sacarla adelante, a ser una gran ejecutiva, y en un momento dado quiso como revisar su vida y se dio cuenta de que se le había escapado la maternidad, que ya no podía ser mamá, y encuentra sentido y propósito asesorando con sus grandes conocimientos y con sus grandes luces a personas, sobre todo mujeres jóvenes, en programas estudiantiles, y encuentra un motivo de vivir. Está hablando finalmente Marinov en esta parte de luz roja y luz verde. Entonces, un punto preciso: el fatalismo definitivamente hace que uno no se responsabilice de nada. Lo que vimos de la cineasta, estaba en una posición fatalista y estaba prácticamente desaprovechando y dejando de lado todos los propósitos que inicialmente tuvo. La depresión, es posible que la depresión sea
un paso en el camino a ir más adelante. Pensar que la depresión también puede tener sentido. El aburrimiento, gran, digamos, causa de la pérdida de propósito, el aburrimiento. Y a veces viene la crisis, que la crisis hace que la persona despierte y se mueva. Pero dice Marinov, que es una persona que hace montañismo, la vida salvaje, el contacto con la naturaleza, el contacto con la tierra, con el frío, con la lluvia, todo aquello, con el río, todo aquello hace que podamos revivir. Ayudar a los demás, luz verde. Se puede encontrar sentido y se puede encontrar propósito ayudando a los demás. Y un punto final dice, a mal tiempo, buena cara. Y pone el caso de un gran premio Nobel de literatura, Hermann Hesse. Hermann Hesse pensó, mi vida no tiene sentido, me la voy a quitar. Pensó en suicidarse. Fue premio Nobel. Sus libros, basados en esa experiencia que él tuvo de pérdida de sentido, sus libros han inspirado a muchas personas. La tercera parte del libro de Marinov habla de dos prácticas muy interesantes, los cafés filosóficos, personas que se reúnen con un asesor para tratar ideas, para tratar conceptos, para mirar situaciones, para estudiar cómo la filosofía puede ayudarles a un mejor vivir, a un buen vivir. La regla básica, dice allí, es la buena educación. Dice las reglas de urbanidad, que haya un buen tratamiento, un buen respeto dentro de esos diálogos. Aquí vemos un café filosófico bastante concurrido. Y otro es lo que se llama el diálogo socrático, que es un poco más reducido en tamaño, hasta máximo 9 personas, y que está basado en buena parte en el diálogo que ve uno cuando estudia a Platón, Sócrates pidiendo una definición para una palabra. El diálogo de Sócrates ahí es más que todo el diálogo helénico. El diálogo socrático de que habla Marinov es el que busca una definición, no lo que no es, sino lo que sí es. Y da una serie de pasos también para ese diálogo. Aquí tenemos a Platón en la prisión, tomando la cicuta, lo obligó la ciudadanía de Atenas a morir, lo condenaron por impío, nadie más pío que él. Ahí están los pasos, ¿no?, de cómo se logra una definición. Perdón. Y pone la situación de unas personas que querían ver qué era la esperanza. Entonces se reúnen, cada uno dice su experiencia con esperanzas, escogen una de esas experiencias, un enamorado que tuvo una relación amorosa inicial muy profunda con una mujer joven y que está esperando que ella le mande una carta, está esperando una carta de amor de ella. Entonces, el grupo de esas 9 personas escoge ese caso para analizar qué es la esperanza. Entonces, con un procedimiento logra una definición muy precisa de lo que es esperanza, que es una definición que les va a ayudar a ellos también para entender algo fundamental en la vida, la buena esperanza. Y termina hablando del filósofo empresarial. En las empresas, en un momento dado, se buscó la asesoría de lo que se llamó el psicólogo industrial. El experimento de Hawthorne en Estados Unidos trajo ese psicólogo industrial, que poco a poco ha ido evolucionando hacia el filósofo empresarial. En la empresa es aconsejable tener ese filósofo empresarial. Y entonces, por eso finaliza Marinov con deje el Prozac y pruebe a Platón.
el gran maestro de la filosofía occidental. En este libro de Marinov tenemos un consejo práctico. Miremos nuestros problemas, miremos las emociones que nos producen nuestros problemas, analicemos la situación buscando una solución, miremos en perspectiva todo el conjunto desde un punto de vista filosófico, haciendo acopio de la filosofía personal y de pronto de la asesoría de alguien o de la buena lectura de un libro o del estudio que hagamos hecho de grandes pensadores para lograr un estado de equilibrio que nos permita a nosotros salir de problemas, de angustias, de tristezas. Marinov nos está dando igualmente un testimonio porque él es un práctico, una persona que asesora a personas y que ve el efecto que ha tenido esa recomendación que él hace de trabajar desde el punto de vista filosófico nuestras situaciones. Nos está obligando entonces esa experiencia de Marinov a mirar en nuestro interior, a pensar por cuenta propia, pensar con nuestros elementos. Ayudémonos de esa metodología. PEACE la llama él. P, problema, E, emoción, A, análisis, C, contemplación, E, equilibrio. PEACE. Si ustedes creen que esta es una buena y provechosa teoría, conocimiento, práctica, compártanla con las personas a las que crean que puede ser útil. Obviamente me encantará oír sus comentarios, compartan con esas personas, den su like, suscríbanse al canal y no olviden la campanita.